es hacer algo que es muy importante. Normalmente a este curso se le dice curso de Biblia esotérica, y eso es totalmente errado. Se le dice, esto es lo mismo porque como se llama curso bíblico de sabiduría occidental, lo han reducido y le han dicho reducidamente, ¿no es cierto?, curso de Biblia esotérica. Esto es lo mismo como llamarse, no sé, Francisco y decirle Pancho. Eso se acorta fundamentalmente. Ese es el objetivo final. Vamos a hacer la oración del estudiante. Mientras tanto, acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en santo amor, que así sea. Muchas gracias. Bien, ¿cómo contestar las lecciones? Voy a poner esto, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que me han contestado el correo. Entonces, realmente para mí es un poquito desordenado eso, y es mejor que hagan lo que está aquí. Una vez que usted reciba el correo, baje los dos mails, las dos hojas de pregunta y hoja de respuesta. Posteriormente lea la lección y cuando esté seguro, tome la hoja de respuesta y conteste cada una de ellas. Ahí está la lección, ¿no es cierto? Y después tiene una hoja de respuesta, que aquí sale, por ejemplo, a mí ya me contestó Diego Ríos, me contestó la primera lección, y le estoy, creo que por mandar ya la segunda, y me la contestó muy bien, así que de eso se trata. Ahora, vamos a dejar claro que este curso no pretende hacer un análisis de la Biblia en sí. Es un curso para poder tener una percepción de esta con respecto a las enseñanzas rosacruces. Lo voy a aclarar un poquitito esto, porque lo estaba aclarando con las otras personas. Yo en estos momentos tengo la Biblia, que uno perfectamente la puede leer completa, pero no va a sacar nada con leerla, porque tiene párrafos totalmente discontinuos unos con otros. O sea, sí, dime, Diego. Estás con el micrófono cerrado. Termina la idea si querés y después me das la palabra, porque era una duda que yo tenía sobre eso mismo que vos estabas diciendo. Pero terminá y después me Perfecto. hablo. Lo que pasa es que yo tengo acá la Biblia, que es la Biblia latinoamericana, que es justamente la que vamos a ver más, porque las otras Biblias son más complicadas, pero realmente no sacamos nada con leerla ni hacer un estudio de lo que sale aquí. ¿Entiendes? Porque esto es, a cada uno se le entrega lo que necesita, hecha por los ángeles archiveros, que es lo que significa, los ángeles del destino han hecho esta Biblia, entonces evidentemente es para abrirla y leer un párrafo conforme a lo que uno necesita. No está diseñada para leerla de memoria. Yo partí con el craso error de hace muchos años atrás tratar de leerla para entenderla. Imposible. También tengo acá, ¿no es cierto?, como complemento de la Biblia, tengo la Torá, que también está hecha aquí en castellano y en hebreo, pero exactamente lo mismo, pero más que nada para motivo de consulta con respecto a la Biblia. Y también a su vez también tengo el otro, porque si estoy hablando de los libros, también tengo el Corán, para también como motivo de consulta. Y evidentemente también tengo la otra Biblia, que es la Sagrada Biblia, grande, gruesa, pero que es exactamente lo mismo que la otra Biblia chica, manuable y sin ningún problema. También tengo el Zohar, por si acaso, y también tengo conceptos de Cábala, y también tengo el libro que el viernes pasado estuve conversando, que era el libro de Urantia. Tuve 7 años leyendo, 7 años. Y realmente si uno no sabe
el concepto sacus del cosmos. Si puedes hacer unas preguntas, ningún problema. Si no sabes el concepto sacus del cosmos, créanme que es imposible poder acceder a los conocimientos que se tienen en otros lados. Por eso que es muy importante que no están hechos por el hombre. Y eso es fundamental. Ahora bien, dime por favor, Hola. Diego, dime. Sí, no, perdón que tenía una duda, pero ¿Sí? hoy comentaste antes de la clase una cosa que a mí me pasó en mi experiencia personal. Yo arranqué a estudiar la Biblia hace muchos años con un entusiasmo enorme y me perdí en la mitad de la Biblia. Llegó un momento en que estaba perdido, que no sabía para dónde agarrar. Después llegué al libro de Enoch, empecé a leer el libro de Enoch. Lo leí muchísimas veces, los 2 o 3 libros que hay circulando en internet sobre Enoch. Y recién el libro de Enoch lo empecé a entender después que leí el concepto Rosacruz del cosmos de Max Heindel. Me pasó lo mismo. Y otra cosa que me pasó también leyendo un poco el Corán, un poco los libros que mostraste vos sobre Cábala, que empecé a encontrar similitudes. Porque muchos de esos libros son mensajes de los ángeles a los humanos, los mismos ángeles aparecen tanto en el Corán como en la Biblia. Hay muchas cosas en común que son muy interesantes, pero sentís que te faltan las herramientas para poder entender, que hay algo atrás escondido que no tenés la posibilidad de entenderlo, porque discutiéndolo con amigos me decían, pero en la Biblia hay un Dios que castiga, un Dios que no es el mismo Dios que todos sentimos que existe. Entonces todas esas dudas que nos crean la lectura, te faltan herramientas, ¿no? Necesitas esas herramientas para poder entenderlas. Exactamente, Diego. A mí me pasó exactamente lo mismo. Y ese es el motivo por el cual lo explico antes de comenzar, porque es así. O sea, si uno no entiende el concepto de la creación, como lo explican el concepto de Sacus del Cosmos, es muy difícil poder leer después un libro totalmente místico y que realmente, ¿cómo lo engrano? ¿Cómo lo compenetro? Sabiendo de qué se trata. Lo conversábamos el viernes pasado, lo conversábamos con lo de Cristo y Jesús. Jesús es un niño común y corriente como el resto. Eso lo explica Max Heindel. Y si tú lees después en la Biblia, te vas a encontrar que era de ellos, Juan, por ejemplo, dice, ¿cuándo entra Cristo? Cristo entra justamente en el bautizo, cuando es bautizado. Oriana, no sé, pregunto, Oriana. Dice que no escucha, ¿y tus audífonos? Ah, pensé que me estaba negando. No, eso no es así. Dije, Habla. ay, no te escuchas. Conéctalo al otro. Se te abrió. Otra vez, otra vez. Sigue, Alberto, sigue. Ya, correcto. Se trata de lo siguiente, lo que pasa es que estaba hablando, claro, uno cuando lee, entonces evidentemente uno dice, bueno, ¿por qué viene el Cristo? A salvarnos a todos. Yo no estoy convencido que Cristo viene a salvar a cada uno de nosotros, y no es así. Cada uno se salva solo. Él viene a salvar a la humanidad, que es distinto, a elevarle la vibración de la tierra. ¿Y cuántos años está Cristo? Está 3 años. Desde que es bautizado hasta que es crucificado. Son 3 años nada más, pero no más. Y eso significa que esa es la edad, pero uno no lo entiende cuando uno lee solamente los libros de Max Heindel y ahí ve, por ejemplo, en catolicismo y masonería, ahí realmente entiende qué es lo que significa cuando es bautizado Jesús. Por eso que antes no hace milagros, sino que después vienen los milagros. Y así sucesivamente uno empieza a entender. Habiendo dicho esto, sí, Oriana,
Sí, Oriana, ¿escuchas? Bueno, voy a seguir. Aquí en la lección número 1 dice las origen de las lecturas. La ¿Aló? Biblia, sí, Oriana. Yo no escucho, pero nada, nada, nada. Mira, Yo no escucho nada, tengo el micrófono, dice su altavoz no funciona. Compruebe su conexión o use otro altavoz. Me paso al número 2 y tampoco escucho. ya, Rodrigo, ¿tú podrías llamarla, por favor, y decirle que después que va a estar grabada, que después la puede ver grabada? Ok. Gracias, Rodrigo. Origen de la Biblia ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada uno y a todos exactamente lo que necesitan para su adelante. Esto es sumamente importante, lo van a encontrar en todas las lecciones y fundamentalmente se trata de que lo que acabo de decir antes, a cada uno de nosotros nos va a dar exactamente lo que necesitamos en esos momentos. Por eso que la Biblia no ha pasado nunca de moda. Es uno de los libros que sigue exactamente vigente tal como cuando se escribió. Esto ya lo habíamos visto porque esto ya lo había pasado en la clase anterior. El curso se compone de 28 lecciones. Perfecto. Pero lo que realmente a nosotros nos interesa ahora es sobre el origen de las escrituras. Esta es la lección número 1 y quiero hablar un poquito de esto. Dice lo siguiente: existió una época que duró aún hasta el tiempo de la antigua Grecia en la religión. El arte y la ciencia se enseñaban unidas en los templos de misterios, pero fue necesario para mejor desenvolvimiento de cada una de ellas que se separaran por un tiempo. Esto está ordenado desde arriba, así que eso no es que el hombre lo haya hecho. La religión predominó en las llamadas épocas de la superstición y de la ignorancia. En ellas ató de manos y pies a la ciencia y al arte. Después vino el periodo de Renacimiento y floreció el arte con No, todas sus ramificaciones. La religión no, era sin un... ver, bajar volumen, Rodrigo. Mi computador, cuando aparece Gracias, Rodrigo. Después vino el periodo de Renacimiento y floreció el arte con todas sus ramificaciones. La religión era aún poderosa. El arte fue frecuentemente confirmado para el servicio de ella. Solamente, finalmente, vino la ola de la ciencia moderna y con mano de hierro subyugó a la religión. Y normalmente la minimizó. Eso es realmente cierto conforme uno va viendo la historia. Fue en detrimento del mundo el que la religión atara a la ciencia, la ignorancia y la superstición. Causaron miserias incontables. No obstante, el hombre alimentó un gran ideal espiritual, anhelaba una vida mejor y más elevada. Sería infinitamente más desastroso que la ciencia matara a la religión. Por consiguiente, el estado de agnosticismo y materialismo no pueden continuar. Tiene que venir una reacción. Si no fuera así, el anarquismo destruiría el cosmos. Para evitar la calamidad, la religión, el arte y la ciencia tienen que volver a unirse en una expresión más pura del bien, la verdad y la belleza que la obtenida antes de su separación. Empero una religión espiritual no puede mezclarse con la ciencia materialista, como no se logra hacerlo el aceite y el agua. Por lo tanto, la ciencia debe ser espiritualizada y la religión hacerse más científica. Con el fin de poder estudiar inteligentemente la Biblia, es esencial que uno se aproxime a ella con la mente abierta. Los puntos de vista fijados, preconcebidos en las escrituras, en las versiones generalmente aceptadas como hechos incontrovertibles, la única e inspirada palabra de Dios, infalible, etc. Son nubes que en el comienzo ciegan al principiante en la verdadera iluminación, que podría obtener en un estudio cuidadoso y sin prejuicios.
Hay, sin embargo, perlas genuinas que están ocultas entre las añadidurías y malas traducciones, las cuales incumbe buscar al sincero estudiante de la vida y el ser, y así se mantienen en la memoria ciertos factores importantes conforme se estudia. La recompensa será una nueva luz de entendimiento. En primer lugar, debemos recordar que las palabras del idioma hebreo, particularmente el estilo antiguo, se unen unas con otras y no están divididas como las de nuestro idioma. Agréguese esto que existe la costumbre de omitir vocales en la escritura, de modo que al leerse, mucho depende de dónde y cómo son colocadas, y será comprendido cuán grandes son las dificultades que deben ser superadas para entender el significado original. Un pequeño cambio puede alterar completamente el significado original de cualquier frase. Esto después voy a pedirle a Rodrigo que pueda hacer hablar algo sobre esto, porque el hebreo, él estuvo en un colegio hebreo, por tanto él estudió y sabe perfectamente cómo se habla el hebreo y él habla en hebreo, para que nos cuente sobre eso, porque incluso más antiguamente se dice que si podemos decirlo, las tablas de los 10 mandamientos fueron hechos en un hebreo antiguo, con vocales, por lo tanto eran mucho más poderosas y ejercían mucho más poder. Así que de eso después va a hablar Rodrigo más adelante. Si es que se puede, por favor, o sea, se lo pido por favor, eso no es una imposición. Continúo. A más de estas dificultades, debemos tener presente que de los 47 traductores de la versión del Rey Jaime, si no me equivoco es Jacobo, también se decía Jacobo, la más usada en Inglaterra y América, solo 3 eran doctos. De estos 3, 2 murieron antes de que los salmos fueran traducidos. Debemos tomar en consideración que el acta que autorizaba la traducción prohibía a los traductores cualquier versión que pudieran desviar o tendiera a alterar grandemente la creencia existente. Es evidente, por consiguiente, que de cierto eran muy pocas las oportunidades para poder lograr una verdadera traducción. Tampoco fueron más favorables las condiciones en Alemania, pues allí Martín Lutero fue el solo traductor, y aún no lo hizo del original en hebreo, sino meramente del texto en latín. La mayor parte de las versiones que usan los protestantes en los países europeos son simples traducciones en lenguajes distintos de la traducción de Lutero. En verdad, ha habido revisiones, pero no han mejorado grandemente esa materia. Más aún, hay un gran número de personas en Estados Unidos de Norteamérica que insisten que en la versión del texto inglés del Rey Jaime es absolutamente correcta del principio al fin, como si la Biblia hubiera sido escrita originalmente en el idioma inglés, y dicha versión fuera una copia certificada del manuscrito original. Así los viejos errores aún se encuentran en ella, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para eliminarlos. También debe notarse que aquellos que escribieron primero la Biblia no tuvieron la intención de dar la verdad en forma tan sencilla, para que cualquiera pudiera entenderla, es lo que estábamos conversando. Nada ha estado tan lejos de sus mentes que escribir el libro abierto de Dios. Los grandes investigadores que escribieron el Zohar recalcan demasiado este punto. Los secretos del Torá no tienen que ser entendidos por todos, solo se demuestran en lo siguiente. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque aquí lo de Martín Lutero, quiero hacer hincapié en esto. Martín Lutero traduce la Biblia, porque la Biblia antiguamente estaba hecha en latín, y por eso que Martín Lutero la traduce en alemán para poder entregarles a la gente, al vulgo, al pueblo,
lo que dice la Biblia, porque Martín Lutero piensa de que la Biblia es la entendían solamente los curas y las personas, alguna que otra persona que sabía latín, pero el resto de la gente no lo entendía. Por lo tanto, él dijo, eso no es bueno, la gente tiene que entender la Biblia. Por lo tanto, tradujo la Biblia del latín al alemán, y ahí es todos los problemas que él después empezó a acarrear producto de las traducciones. Continúo. Desgraciado de aquel que ve en la Torá la ley. Esto es lo que dicen con respecto a los libros como la Torá. Por eso que la traje ahora, que es la ley, que es prácticamente la Torá es lo mismo que la parte principal de la Biblia, el Testamento Antiguo, el Antiguo Testamento. Solo simples narraciones y palabras vulgares, porque si en verdad solo contuviera estas, aún hoy no sería posible escribir un Torá mucho más digno de admiración. Pero no es así. Cada una de las palabras del Torá contiene un significado elevado y un misterio sublime. Las narraciones del Torá son su ropaje. Desgraciado de aquel que toma estas como el propio Torá. Los ingenuos se aperciben tan solo de las vestiduras y relaciones del Torá. Ellos no saben otra cosa, no ven lo que se encuentra oculto bajo el ropaje. Los hombres más instruidos no prestan atención a las prendas de vestir, sino al cuerpo que la cubre. Tal como lo que estoy diciendo en estos momentos con lo que es la Biblia. En las palabras que anteceden los significados alegóricos, están plenamente sobreentendidos. Pablo también inequívocamente dice que la historia de Abraham y los hijos que tuvo Sara y Agar es puramente alegoría. Muchísimos pasajes están velados, otros deben ser tomados al pie de la letra, como en el campo en que se siembran patatas, están no solo estos vegetales, sino también la tierra que los cubre. Y puse el colorado de esto que es muy importante. Así en la Biblia las perlas de la verdad esotérica están escondidas en lo que frecuentemente son sucias vestiduras. El ocultista que ha merecido la posesión de estas gemas ha recibido la clave y ve claramente. Y ese es el objetivo de si podemos decirlo, este curso. Fundamentalmente de esto. Continúo. Para los demás permanecen ocultas hasta que por su trabajo merecen dicha clave. De este modo, la historia de los errabundos hijos de Israel y las comunicaciones determinando Dios con ellos es parcialmente cierta, pero en ella hay un significado espiritual que es muchísimo más importante que el relato material. Fíjense que voy a tener un poquitito aquí. Se han dado cuenta que cuando uno ya, después del concepto de Sacuder, como entiende que realmente el Dios de los judíos es realmente un arcángel, ¿no es cierto? Evidentemente que cambia el significado de todo lo que se lee del pueblo judío. Evidentemente. Él es un espíritu de raza, fundamentalmente. Jehová, estoy hablando. Continúo. Aun cuando los evangelios contienen las grandes reseñas de la vida de un individuo llamado Jesús, ellos son fórmulas de iniciación que demuestran las experiencias de cada uno tiene realmente que pasar a través del camino de la verdad y la vida. Lo oculto en relación a estas profundas materias y el uso invariable de alegorías para permitir a las masas ponerse en contacto con las verdades esotéricas es también evidente en la práctica de Cristo, quien siempre habló en parábolas a las multitudes, explicando después privadamente a sus discípulos el significado esotérico contenido en ellas. En varias ocasiones les impuso silencio en relación con esas enseñanzas secretas. Los métodos de Pablo están igualmente en concordancia con esto, pues él habla de leche
o las enseñanzas más elementales a los niños en la fe, dejando la carne o las enseñanzas esotéricas para los fuertes, aquellos que se habían clasificado para recibirlas y entenderlas. La Biblia judía fue originalmente escrita en hebreo, pero nadie posee siquiera una sola línea de las escrituras originales. Esto yo lo puse con amarillo, porque fundamentalmente estas lecciones fueron escritas y no se han borrado esto, en el sentido de que fueron escritas mucho antes de que fueran descubiertos los rollos del malo muerto. Y cuando no se descubrieron, sino que simplemente se encontraron los rollos de escrituras en unas vasijas, en unas cuevas en Mar Muerto, estas llevaban alrededor de 2000 años aproximadamente. Y fundamentalmente los judíos que hoy día tienen un museo especialmente para ello, decía que había muchos, si pudiéramos decirlo, muchos párrafos que salen en la Torá y que realmente estaban escritas en el hebreo antiguo y que decían exactamente lo que decían algunas, por ejemplo, el libro de Esther o el libro de Job, están perfectamente, exactamente igual de que hace 2000 años. Por lo tanto, la transcripción a través del tiempo de la Biblia judía realmente está perfectamente bien escrita. Esto lo corrijo, lo puse en amarillo porque esto es lo que aparece aquí, pero que realmente esto fue escrito antes de este descubrimiento y que ha cambiado la situación. Pero confirma que la Biblia judía ha sido mantenida a través del tiempo sin cambiar ni siquiera una coma. Continúo. Al principio del año 280 a.C., la Septuaginta, una traducción en el idioma griego, fue dada a la publicidad aún en la época de Cristo. Existía ya la más grande confusión y diversidad de opiniones al respecto de qué era lo que debía aceptarse como original y que había sido añadido. No fue sino después del regreso del exilio de Babilonia que los escribas comenzaron a reunir los diversos escritos y hasta el año 500 de la era de Cristo apareció el Talmud, que es otro libro sagrado dentro de los 5 libros sagrados de los libros sagrados de los hebreos y de los judíos también. El primer texto que se aparece al actual, el cual en vista de lo anteriormente dicho, no puede ser perfecto. El Talmud fue entonces adoptado por la escuela masotérica. ¿Qué significa escuela masotérica? El texto masotérico es la versión hebraica del Tanaj. Modo oficialmente, uso oficialmente de los judíos. Es una escuela, si pudiéramos decirlo como nosotros, la escuela Rosa Cruz. Es lo mismo, de eso se trata. Es netamente de los judíos, que es una corriente, una corriente espiritual, la cual tuvo principalmente en Tiberia. Con grandes sufrimientos y esfuerzos, fue producido un Viejo Testamento hebreo, que es el más parecido al original que se posee en la actualidad. Por consiguiente, aún no afirmamos la divinidad de la Biblia o sostenemos que es la palabra de Dios del principio al fin, aunque reconocemos la evidencia que es la traducción pobre de los originales y que tiene muchas añadidurías que han sido insertadas en diferentes épocas para defender varias ideas. No obstante, la circunstancia de ser mucha la verdad que ha sido acumulada en tan pequeño volumen es una fuente de constante asombro para el ocultista, quien sabe que es en realidad el libro y tiene la clave de su significado. Debemos entonces recordar que la verdad tiene muchas facetas y es eterna,
y por ende la búsqueda de ella tiene también que abarcar todo y nunca acabar. Podríamos comparar la verdad de una montaña y sus varias interpretaciones a sendas diferentes que conducen a la cima. Muchísima gente está transitando diversas sendas. A cada quien en tanto se encuentra en el comienzo, cree que es el único camino, como solo ve una pequeña parte de la referida montaña. Podría justificar su pregón a sus hermanos. Está usted equivocado. Venga a mi senda. Esta es la única que conduce a la cumbre. Pero toda esa gente al progresar hacia arriba podrá ver que todas las sendas convergen en la cima y que últimamente todas son una misma. Van en paralelo. Puede decirse enfáticamente que no ha existido sistema alguno de pensamiento que no haya podido atraer y sostener la atención de mucha gente. Por un tiempo considerable, que no haya tenido su verdad, y sea que la percibamos o no, existe en cada secta el núcleo de las enseñanzas divinas, que gradualmente las está elevando hacia la cima de la montaña. En tal virtud debemos practicar la mayor tolerancia para cada creencia. Ahora yo mostré un librito del Zohar, y esto, aparte de eso, porque esto viene en la parte de abajo de la lección, por eso decía Zohar 1, ¿qué significa? Es un libro cabalístico judío introducido en España en el siglo XIII por el escritor cabalístico Moisés de León, quien lo atribuyó a Simón ben Yodai, un maestro judío del segundo siglo, bajo la forma de un comentario sobre el Pentateuco, que es otro libro sagrado para los judíos. Contiene una teosofía cabalística completa, tratando de Dios, la cosmología y la cosmología, cosmogonía y cosmología del universo, del alma, del pecado, la redención, etc. Sus materias indican que es la labor de muchos autores, periodos y civilizaciones. Y creo que eso es lo que lo que dice la lección número 1. Dudas, preguntas y consultas, por favor, está abierto para que comentemos todo lo que hemos dicho. El Zohar, que aquí lo tengo, normalmente vienen lecciones y son cuentos. Así de simple, pero todos, cada uno de ellos también encierra grandes verdades. Rosa María, por favor. Sí, Alberto, tú dijiste que la Biblia originalmente se había escrito en latín y me parece que comenzó en hebreo y después algunas en arameo, algunas partes. En griego. Que fue el lenguaje de Jesús, y después el Nuevo Testamento, y fue porque los hebreos casi ni hablaban ni leían su propio idioma, que se empezó a escribir en griego, pero nunca he leído nada que diga en latín. ¿Tú crees? Sí, lo que pasa, Rosa María, es lo siguiente. Primero se escribió de la siguiente forma. Después de 60 años haber muerto Cristo, el primer evangelio apócrifo que se hizo fue el de Juan. Por eso que se dice, ¿no es cierto?, hecho por Juan, pero que no era un apóstol de él. Entonces Juan, así así. Después, creo que pasa que estas personas, por inspiración divina, recibían esto y lo escribían. No se olviden que la escritura comienza en el año 120 después de Cristo a masificarse para poder plasmar la historia. Antiguamente se traducían las cosas por la voz. Todo era a través de un fogón y se transmitían las enseñanzas por voz, no escritas. Los judíos sí tenían esto mucho antes. Mucho antes. No olvidemos que la religión cristiana
está en los primeros días, es clandestina. No se escribe nada justamente porque hay que dejarla clandestinamente y las enseñanzas se entregan por voz. Por eso que cuando se va uno de los apóstoles, dos de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, que se van a las catacumbas a Roma, y de ahí viene el símbolo de la cruz y la P, porque antiguamente en las catacumbas se ponía el símbolo de una X que significaba, aquí está Pedro, Petra, que significaba que él iba a orar ahí. Y por eso, y ese es el motivo por el cual, ¿no es cierto?, es el símbolo hoy en día del papado. E incluso más, la gente oraba así con las manos abiertas, porque así enseñó Jesús. Pero en las catacumbas estábamos todos apretados. Entonces, para recibir las enseñanzas de Pedro, ¿saben qué? Cierran las manos y quedamos todos así, ni un problema. Por eso se fue distorsionando el ambiente. Pero, yendo a tu pregunta, significaba en estos momentos que se empiezan a hacer algunos evangelios. Estamos hablando de 76 evangelios apócrifos, vale decir, que hablaban de Jesucristo, pero todos conforme una visión que tenía esa persona en sí. Resulta que en el, no me acuerdo en estos momentos, la palabra Biblia significa en griego libro. Así es simple. Uno dice, ¿qué significa Biblia? Libro, porque fue escrita en griego, que fue traducida, ¿no es cierto?, del hebreo al griego, porque no se conoce la raíz de la Biblia escrita en hebreo, pero sí en griego. Ahora, se uniformó, los curas Sagrada Biblia, ¿sí? No, pero creo que significa eso, no lo veo, Rosa María. Estás con mute, falta el micrófono. ¿Es la Biblia traducida directamente del arameo? ¿Ya? Lamsa, por un señor Lamsa, en el año 1933, que una capilla espiritual local la ha usado desde hace 50 años. Pero olvidémonos del lenguaje, porque en realidad era un detalle que yo no había escuchado nunca, que venía del latín. Que resulta, por eso te digo, se tradujo al griego, pero hubo un papa que tradujo eso al latín. Y ese es el motivo por el cual todos los curas, claro, todos los curas hacían la misa en latín. Acuérdate. Y entonces todo el mundo miraba, pero no entendía nada. Porque solamente los que sabían latín podían tener acceso. Y ese fue el motivo por el cual, ¿no es cierto?, este señor que estoy hablando de, ¿cómo es que se llama? El alemán. Lutero. Martín Lutero se rebeló y la tradujo. Y la tradujo en alemán para que todo el pueblo supiera qué es la Biblia y entender lo que era el cristianismo. Ese es uno de los motivos por los cuales lo llevó a estar en una pelea enorme contra la Iglesia Católica. Entonces, fundamentalmente por eso. Y ese es el motivo por el cual se llega a Inglaterra, porque Inglaterra también está con estos problemas. Y esto estamos hablando del año 17 aproximadamente, más o menos. 17 en que también el rey Jaime comienza a hacer una Biblia, él, y manda, ¿saben qué? Hay un enredo enorme en Europa en esos momentos con respecto a la Biblia, y él manda a hacer una Biblia, que hasta el momento incluso más, si tú lo buscas en Wikipedia, te vas a encontrar con que hoy en día es una de las mejores Biblias y la mejor que puede existir. Lo cual, no quiero entrar en eso porque los especialistas son los curas. Yo ahí no me voy a meter porque realmente son aguas profundas, ¿te das cuenta? A mí me interesa
el anexo que hay entre la Biblia y las enseñanzas rosacruces. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de todas maneras, si ustedes se fijan, leímos la primera lección, y la primera lección fundamentalmente es casi histórica. Habla, ¿no es cierto?, de la Biblia, cómo se empezó a hacer la Biblia del rey Jaime. Esto fue hecho en el siglo XVII. Ustedes comprenderán que al final terminó un solo traductor haciéndola, pero con el tiempo no estamos olvidando que desde el siglo XVII, 1700, ahora hoy en día se ha ido mejorando, perfeccionando, e incluso más, la misma Biblia del rey Jaime es una de las más completas que hay hoy en día. Así que la traducción que hay en estos momentos en el colegio virtual que tenemos nosotros es la nueva, ¿cierto? La del rey Jaime, pero la nueva versión, que es una que se completó en el año 1982 y se usa universalmente. Pero yo tengo esta que es la ordinaria, pero para mí es muy buena, muy práctica, que es la latinoamericana, que esa fundamentalmente va teniendo abajo una explicación y que es muy buena. No importa a cuál uno entre, lo más importante es lo que uno pueda aportar en eso. Sí, Lili, pregunta, por favor. Tengo entendido que la Biblia originalmente fue muy poco las traducciones que hicieron los curas, porque eran los curas los que hacían las transcripciones de los donde venía Sí. la Biblia, digamos, y sacaron y colocaron cosas que no correspondían al original. Cambiaron muchas cosas, entonces me parece a mí que la verdad que no hay una Biblia que realmente refleje totalmente lo que originalmente se decía en la Biblia. Correcto. Así que yo, este caballero que acabas de nombrar tú, que dices que es la más completa del rey Jaime, resulta que esa tengo entendido que la reescribieron o la tradujeron, no la escribieron, la tradujeron, tres personas que eran hebreas, pero que uno no, a ver, me parece que esos tres quedó uno solo. Y no la escribieron en hebreo, tengo entendido. Escrita en inglés. Por Está eso en inglés. por eso, Claro, pero en venía inglés. del griego. Pero en inglés, los ingleses, acuérdate que ellos cambiaron la religión a la pinta de ellos. Y así mismo, así también, ¿cómo se llama? La Biblia, por ende, también fue escrita en cierto aspecto, tratando de que eso influyera en la forma de ser de los ingleses, ¿ya? Así que la verdad que a mí personalmente, es una opinión solamente, no hay ninguna Biblia que refleje totalmente lo que fue originalmente. Desgraciadamente se perdieron muchas cosas muy lindas. Recuerdo yo cuando vi la película El hombre de la rosa, que ahí sale como, en esa película, como los padres terminaban sacando sacando trozos enteros de la Biblia y Claro. escribiéndola como ellos querían. Así que no sé, espero que, claro está, que la Biblia, así como está, también nos enseña mucho. Sí. Sí, Nos mira, da, por nos eso te da, digo, claro, por claro, eso que hay que, pero y Max Endel habla, y en esta lección fundamentalmente se habla que a pesar de los errores que tiene la Biblia, sigue dando su es objetivo, que es vigente, fundamental. sí. Claro, y precisamente por eso que se sigue leyendo hasta el día de hoy y sigue vigente.
Claro. No te olvides que, mira, habían 79 o 76 evangelios apócrifos. Se le Sí, llaman apócrifos sí. porque no quedaron en la Biblia. No. Incluso el Papa Dámaso, en el año 382 después de Cristo, él fue el que dispuso, a ver, juntemos todo lo que hay, porque todo esto andaba flotando para todos lados y realmente unos decían una cosa, otros decían otra, y al final dijo, ¿saben qué? Uniformemos esto. Y ahí quedaron los 4 evangelios y la Biblia se dividió en 2, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento con 4 evangelios nada más, que los 4 confirman lo mismo, para decir los 4 dicen lo mismo. Y ese es su objetivo, que uno confirma a cada uno y el otro también confirma, y eso significa como que reconfirmar lo que se está diciendo uno. Por eso los 4 dicen lo mismo. Ahora, hilando fino, uno de los más místicos es el Evangelio de Juan, evidentemente. Es el que más se lee y el más místico que existe entre los 4 evangelios. Es Los más de otros, ocultista. sí, es más de ocultista. El resto se desechó mucho más. Se desecharon porque realmente tenían otra visión de Cristo. Y realmente era, en el fondo, el Papa quería uniformar lo que significaba el cristianismo, lo cual tenía toda la razón. No fue desenfadado. Rosa María, por favor. Sí, Alberto, disculpa. No, por favor, te- sin pregunta. Quería saber, la lección número 1, ¿tiene algo esotérico? Es más que nada historia. Mira, acá Es está. historia, más exactamente, claro. Es historia. Lo que pasa es que te está Es poniendo, historia. te está haciendo un preámbulo a todo lo que vamos a ver después en las otras lecciones. Ya. De eso se trata. Para que no creas que, pucha, que estamos violando un documento sagrado que fue hecho, porque yo te digo, o sea, los otros sí fueron sagrados, pero, a ver, por muy sagrado que sea, siempre existen debilidades dentro de la escritura. Está escrita por seres humanos. Así de Claro. simple. Esther, por favor. Sí, buenas noches. Disculpe porque Buenas noches. entré por razones de familia, entré un poquito tarde. Pero No hay bueno, problema. sí, hablando bueno con lo que dice Biblia, la Biblia Lili, y que se está hablando de la versión de Rey Jaime, Sí, pero yo sé que la revisión que se hizo de Casidoro de Reina en 1569. Y posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera por 1602. O sea, La de Valera. esa para mí particularmente les digo que yo la considero una de las Biblias más fidedignas, ¿no? La latinoamericana también está muy bonita explicada y todo, pero para mí la de Reina y la de Casidoro, los dos, esa revisión que se hizo, yo creo que posteriormente casi, no sé si fue un siglo posterior, la revisó Cipriano de Valera, ¿no? Me encanta, me encanta. Yo la he revisado, no toda, claro, de cada vez que he podido y encuentro muchas respuestas mucho más claras, más bonitas, no sé. Hay muchas Biblias, sabemos que hay demasiadas, pero esa revisión se ha analizado y se dice que es una de las más fidedignas. Porque Jaime, la traducción en inglés también cambió muchas cosas ahí, ¿no? La de Rey Jaime por la traducción del inglés. Nada, quería hacer ese comentario. toda la razón, Esther, toda la razón. Y dijiste una palabra clave. La Valera, muy buena. Dijiste una palabra clave. Uno encuentra. Por eso que la Biblia no es para leerla de corrido, Exacto. sino para encontrar. ¿Te das cuenta? Porque eso es el significado de la Biblia. Cuando Cristo lo dijo, yo no vengo por los justos, vengo por el necesitado. Y cuando tú abres la Biblia y cuando tú estás necesitado de cariño, estás necesitado de afecto o estás necesitado, sinceramente, creo que abrir la Biblia te reconforta. Precisamente por eso, tú acabas de decir la palabra clave. Ahora, yo quiero que, por favor, Rodrigo, me gustaría
yo te toqué, te hice presente porque tú estuviste en colegio hebreo, que me interesa a mí porque ahí dice Magendel, y habla en la lección número 1, de el hebreo antiguo y el nuevo hebreo, que es sin vocales, ¿me entiendes tú? Porque así la palabra es más suave, no decreta tan fuerte como la anterior, que es con vocales. Dime, Rodrigo, por favor. Aló. Sí, estás con reverberación. ¿Ahí? Ahora sí. Sí, ¿Quiere que opine un poquito? sí, 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 sí. Ya, ok. Ya, voy a tratar de hablar un poco lo más simple posible del tema, ¿ya? ¿Ya? ¿Puedo, no? Ok, gracias. Por favor. Gracias. Amigos, miren, yo creo que lo mejor, porque hay muchas versiones, y aquí lo vamos a ver de inmediato, espero que estén viendo la pantalla. Les quería decir que cuando van al Colegio Rosacruz, al colegiorosacruz.com, colegiorosacruz.com, voy a quitar la cámara para estar más tranquilo. Ok, ahí deberían estar ustedes viendo el colegio, ¿cierto? Lo están viendo, ¿no? Sí, 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 correcto. Ok, perfecto. Van a la sección que les corresponde a este curso, Bíblico Occidental. Y dentro de Bíblico Occidental, en la parte inferior, van a encontrar una aplicación que pueden abrir que se llama Biblia Paralela. ¿Ok? Yo realmente recomiendo esto. Después vamos a ir a los detalles del hebreo y de todo. ¿Por qué? Yo sé que hay muchos tipos de Biblia, pero miren un ejemplo nomás para que veamos de qué estamos hablando. Acá tenemos Génesis 2, ¿cierto? En este momento estoy leyendo, como bien dice ahí, la Biblia de las Américas. ¿Ok? Voy a hacer algo muy simple. Si se fijan en Génesis 2, en el capítulo 3, perdón, versículo 3 dice, y Dios bendijo al séptimo día. ¿Ok? Luego, si se fijan, en el siguiente versículo, en el cuarto, dice que el Señor Dios hizo la tierra, ¿cierto? Entonces aquí aparece Dios y el Señor Dios, aparece dos dioses. Ok, veamos si hay alguna versión mejor. Voy a ponerlo en paralelo. Acá arriba hay un botón que dice paralelo. Y se van a fijar que en paralelo me aparecen la mayoría de las Biblias que existen. América, Latinoamericana, Reina Valera, King James, todas comparadas una con otra. Vamos al versículo que estábamos hablando. Si se fijan, discúlpenme para los que, si voy muy rápido me dicen, si se fijan en el 2.3, que es el que estamos hablando, en América dice Dios, en Latinoamericana dice Dios, en Gómez dice Dios, 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 God, God, God. En todas dice Dios. ¿Ok? Vamos a ver la 2.4. Ok, aquí dice el Señor Dios, el Señor Dios. Miren, aquí hay otro que dice Jehová Dios, Señor Dios, Señor Dios, 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 God, God, God. Ok, ¿qué permite esta aplicación? Permite que ustedes vayan al original en hebreo. Si ustedes colocan en hebreo, acá, simplemente hacen clic aquí, y vamos al Génesis 2.3, se van a fijar que aparece la columna en hebreo, aunque no entiendan lo que dice, aparece como la transliteración. De hecho, ustedes se lo pueden leer a un judío y él va a creer que ustedes hablan hebreo. Vaikra, Elohim, etc. Bueno, vamos al punto que estábamos hablando, ¿ya? Para no irla. Aquí está Dios. Entonces dice, y bendijo Dios. Ok, nos damos cuenta que este Dios que aparece en 2.3 en el original en hebreo es Elohim. Ahí dice claramente Elohim. Y vamos a ir a ver si el de 2.4 es este mismo Dios. Vamos al de 2.4 y nos encontramos que el Dios de Lord acá es Yahvé, o sea, Jehová. Ahí podemos ver que no importa la traducción que ocupemos, nos podemos engañar si nos vamos al inglés, al español o a las traducciones. Si ocupamos esta aplicación paralela en aquellos casos, no te digo que se pongan a leer toda la Biblia así, pero en aquellos casos que produce controversia, nos damos cuenta inmediatamente que acá está hablando
de un Yahvé que pertenecía a los Elohim. De hecho, Matt Heindel nos dice que Jehová era uno de los Elohim. Y no hay casi ninguna traducción al español ni al inglés de ninguna época que haga este tipo de diferencias, porque de hecho va en contra de su creencia. O sea, ellos no piensan que Yahvé es uno de los Elohim, ellos piensan que Yahvé es Dios y es Elohim. Es Dios, claro. Claro, entonces acá vemos una forma simple, moderna, en que pueden estudiar los temas más controversiales que menciona Matt Heindel, como después vamos a ver Sadik, que es lado, Yahvé, Jehová, el nombre de los ángeles. Cuando tengan duda, ¿qué es este ángel que aparece acá? Vayan a esta Biblia paralela, lo ponen en hebreo y lo estudian por ustedes mismos. Y es súper interesante porque incluso pueden, como estos webs, seguir entrando hacia adentro y ver en qué otros lados más habla de Elohim y cuándo habla de Yahvé, quién es quién. Muy interesante esto para el estudio de ustedes. ¿Ya? Ahora voy a tocar el tema que me dijo Alberto. ¿Te pareció útil, Alberto, esto, no? No, perfecto, excelente. Excelente. ¿Ya? Porque hay muchas traducciones, entonces aquí Claro. las encuentran casi todas comparadas, una al ladito de la otra. Y después podemos ir viendo cuál es mejor, cuál es peor, pero siempre. Ahora, en el caso, buena pregunta, Rosa María, la que había hecho antes, en el caso de aquellos que no están originalmente en hebreo, también, por ejemplo, vamos a... ¿Cuál es el del Soma Puchón? Siempre me queda la duda. El Soma Puchicón. Sí. No me acuerdo. Ya, pero ok, vamos a un Nuevo Testamento, por decirlo así. En el caso del Nuevo Testamento, mira, el Apocalipsis es muy interesante estudiarlo así. Como no está en hebreo, en vez de hebreo, aquí les va a aparecer griego, el original con que se escribió. Entonces, por ejemplo, si van a algún capítulo controversial, qué sé yo, la bestia o lo que sea, van al griego y también lo mismo, les aparece el original en griego. Aparte, muy interesante en que, por ejemplo, la diferencia entre luz, la luz de Dios, y la luz de las estrellas, o sea, del sol. Por ejemplo, en Juan, Dios es luz, dice Theos Fos. Y, bueno, hay mucho que estudiar ahí, lo pueden hacer ustedes mismos. Ok, vamos al tema del hebreo. ¿O está bien? ¿O sigo? Sí, ¿Sigo, por no, favor. Alberto? No, pero por supuesto. Ya, miren, hay Todo un es punto. antecedente. Sí. Sí, hay un punto importante acá. ¿Cómo podemos entender el tema de las letras y tanto que Heindel y el estudio de la Biblia a veces nos dice, no, mira, estoy hablando de la época lemúrica, estoy hablando de los Atlantes, no, en realidad no estoy hablando de esto, estoy hablando de lo otro, y a veces nos perdemos un poquito ahí porque queremos tomar algo y aparece otra persona y nos dice, no te tomes eso literal, eso no es así. Y hay otras partes que sí son literales. ¿Qué está pasando acá? Esto es lo primero para entender qué está pasando, porque hay partes literales, otras no literales, y eso pasa a lo largo de toda la Biblia. Recordemos que acaba de pasar la Semana Santa y las estaciones de dolor de Cristo también decimos que son símbolos de la iniciación y que Cristo en realidad era el Cordero que había aparecido en Pesaj. Y así vamos hilando una madeja tremenda que a veces no se sostiene en nuestro intelecto, porque es difícil, tanta memoria como ustedes han dicho. Alberto ha estudiado mucho, también el otro amigo Diego también. Bueno, simplemente esto nace en Job, porque a Job le dicen, ¿dónde estabas tú? Le pregunta Dios a Job, cuando yo fundé la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras? En estas líneas de Job, Dios esclarece que hay eventos anteriores al hombre que se encuentran aún velados por la ciencia. Nosotros sabemos, gracias al conocimiento oculto y la ley de analogía,
podemos estimar algunos de estos eventos futuros desde la evolución pasada. Porque la filosofía Rosacruz nos indica que el sendero de la evolución es una espiral ascendente. Esta espiral, espiral sobre espiral, impide que sucedan condiciones idénticas. Habrán analogías o similaridades, pero nunca se reproducirán condiciones o estados idénticos. Hay recapitulaciones, ustedes lo saben, de globos, revoluciones y periodos. Por eso se pide también que el estudiante que llegue a este curso ya haya pasado los cursos preliminares para que entendamos que lo que está escrito en la Biblia son muchas veces recapitulaciones de recapitulaciones y sí representan eventos de revoluciones anteriores, pero también representan eventos de estas. Entonces, por ejemplo, en el caso de, ustedes saben, el periodo terrestre, tenemos 7 revoluciones, ¿cierto? Y que a su vez corresponde a 7 periodos. O sea, 7 periodos, reencarnaciones de la Tierra, y en esta reencarnación actual 7 vueltas más que dar. Y actualmente estamos en la 4ª, y en la 4ª a su vez tenemos 7 épocas más que recapitulan las otras 7 épocas. Y esto no queda ahí, queda al punto que en esta época área actual, que está marcada acá, también tenemos recapitulaciones de las épocas anteriores. Por ejemplo, tenemos diluvios en esta época. Entonces, muchas veces no logramos hacer calzar o coincidir ciertas fechas, como el diluvio de Platón o las pirámides, dentro de todo lo que estudia la filosofía Rosacruz, porque hay muchas cosas que son de la época lemúrica, hay otras que son de la época atlante, y hay otras que corresponden a la nuestra, pero que son recapitulaciones de la anterior. Es decir, en la época aria también hubieron diluvios. Ustedes me pueden preguntar, ¿pero cómo? Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico científico de la época aria, la época seca, ya, donde la Tierra ya no estaba bajo humedad, en que se muestra, acá en el lado derecho, la posición relativa de los mares con respecto a la línea cero. Esta de acá es la línea cero marcada en celeste, espero que se vea. Y todas estas veces, a lo largo de esta época aria, el mar ha sobrepasado una y otra vez en inundaciones sucesivas las tierras. Por lo tanto, han ocurrido diluvios también en esta época. Con eso nos queda claro que en la Biblia nos vamos a encontrar con eventos que describen hechos futuros, perdón, hechos pasados de otras épocas, hechos que a su vez ocurrieron de nuevo recapitulativamente en esta época aria, y para complicarlo más, muchas de ellas también son profecías del que habría de venir, que es Cristo. Entonces tenemos todas esas visiones de la Biblia y debemos estudiarlas siempre con el corazón abierto y el entendimiento necesario y no cerrar ninguna visión, no decirle al otro que está equivocado porque en realidad esto es de la Lemuria, que no es de la área, porque muchas de las cosas que aparecen ahí vuelven a ocurrir en las siguientes épocas como resabios atávicos o, como dice Max Heindel, recapitulaciones. ¿Ok? Entrando a la lección del Génesis, de la que me preguntaba Alberto con respecto a las letras hebreas, tenemos acá un gráfico un poquito interesante, no sé, del tiempo del Antiguo Testamento. En la parte inferior tenemos el Antiguo Testamento que corresponde, se los puedo enviar si quieren, a toda esta parte verde. Y entonces, según las cronologías judaicas, Flavio Josefo, las anotaciones de los templos. ¿Por qué digo las anotaciones de los templos? Voy a hacer un hincapié acá. Los judíos anotaban todo con respecto a quién ofrecía el sacrificio o quién ejercía el sacerdocio en tal luna desde que ellos empezaron a escribir. Por lo tanto, se puede hacer un trazado científico y matemático, esto no es espiritualidad, luna a luna, quién fue el padre de quién, el abuelo de quién, que ofició ese día. Ellos tienen un registro completo de quién partió oficiando la primera vez desde Aarón
hasta el día de hoy, hasta Jesús. Por eso es que siempre se ha sabido las fechas para los judíos, los hebreos, siempre han sabido sus fechas. Ellos saben cuándo estuvieron en Babilonia, ellos saben cuándo estuvieron en el desierto, ellos saben exactamente. El punto es que esas fechas no nos calzan con las fechas geológicas, no nos calzan con la literatura de Heindel, etc. ¿Por qué ocurre eso? Por lo que les había explicado recién. Recapitulación sobre recapitulación. Muchas cosas que ellos narran como hechos históricos y que no hay que negárselos porque fueron históricos, fueron reales, corresponden a historias ancestrales, recapitulaciones de otros periodos y de otras épocas. ¿Ok? Bueno, entendiendo esto es muy divertido porque acá, esta línea negra que aparece así, es como una línea de espiritualidad, por decirlo así. Entre más arriba, más espiritualidad. ¿Ya? Fíjense aquí que Abraham, por ejemplo, fue un momento muy espiritual para ellos. O sea, el pueblo estaba muy elevado, muy alta vibración espiritual. Luego caen a Egipto, ¿cierto? Egipto existió para ellos. O sea, realmente hubo una tierra y los faraones también registraron que estuvieron los hebreos, pero para nosotros también Egipto representa la salida del Atlántida y todo. Entonces, ojo ahí de que podemos leerlo con ojos literales y también con ojos espirituales. Acá les cae mucho su espiritualidad casi al suelo, luego van subiendo, Moisés eleva la espiritualidad y viven toda una época sumamente espiritual, luego hasta que se separan en dos naciones, la de Judá, que se mantiene espiritual, pero la casa de Israel, que es llevada al exilio, cae espiritualmente, ¡pum!, se cae acá con Asiria, con Babilonia, finalmente la casa de Israel, con la destrucción del templo, también termina cayendo en la espiritualidad. Luego tienen 70 años de exilio, vuelve a subir la espiritualidad, aparecen muchos profetas acá lo podemos ver, Zacarías, Esther, no Esther Santo, otra Esther, Edras, Nehemías. Aquí pueden entonces, con este gráfico, ir buscando rápidamente a qué época se refiere Josué, Éxodo, dónde encuentro el exilio. Lo encuentro en Sofonía, en Abadía, en Jeremías, en Lamentaciones. ¿Dónde encuentro lo de Egipto? Lo encuentro en Éxodo. Y Samuel, está en Ruth, está en Salmos, etc. ¿Ya? Para esto les voy a compartir después este gráfico que permite encontrar rápidamente según las épocas, según los niveles espirituales, y también refleja mucho lo que hablan los personajes a lo largo de la historia, refleja mucho el nivel espiritual. Bueno, todo obviamente que el nivel espiritual máximo ocurre con la llegada de Cristo Jesús y su proyección, como sale acá, hasta de la iglesia, de la futura iglesia que todavía no ha llegado, por eso es como una lámpara emitiendo una luz. Ok, hablemos del tema de las letras hebreas. Esto está en la lección número 1, Génesis 16, 17, 18, 19, 21. Resumido, en la primera línea, Sara no esperaba tener hijos. Perdón, Sara ya no espera a tener hijos según los designios de Dios. O sea, se revela a que Dios le había dicho que iba a tener hijos, ella se desespera, entonces le dice a Abraham que tenga hijos con su esclava. Posteriormente, Abraham es cambiado de nombre, eso es lo que vamos a revisar en la lámina posterior. Posteriormente se hace una señal del pacto, es decir, comienza la era de la circuncisión. Este punto lo vamos a tratar un poquito muy cortito para todos los judíos y los esclavos de los judíos. Y luego, en este punto, en el del 18 al 16, dos hombres que son ángeles, anuncian la gestación de Sara y luego fueron hacia Sodoma. Y nace Isaac y toma la primogenitura de Ismael. Bueno, estos puntos están puestos aquí porque nos llevan a la filosofía Rosacruz. Tenemos los designios de Dios, Abraham, la circuncisión, ángeles e Isaac. Ok, lo primero, el cambio de una sola letra hace la diferencia. ¿Ya? El nombre Abraham inicial era este que aparece acá en estas letras hebreas, que se puede leer como Abraham. Está compuesto por dos palabras. Av,
que significa padre, y Ram, que significa loar o exaltaciones o rimas. Por lo tanto, es un padre exaltado, un padre loando, un padre exaltado. Finalmente, a Abraham vienen estos, Dios, Jehová, Abraham, muy bien, y le agrega una letra, le pasa algo. Ya, vamos a ir inmediatamente a la filosofía Rosacruz después con esto, pero ya podemos inferir, para los que están acá, que tiene relación con aquello que los ángeles colocan en la cabeza del espermatozoide, es decir, la posibilidad del átomo simiente. Obviamente que Abraham y Sara habían intentado muchas veces de fecundar, no es que ellos no lo intentaran, pero no se producía esa fecundación. Nosotros sabemos en la filosofía Rosacruz que la fecundación solamente se produce cuando los ángeles, a la orden de Jehová, permiten la fecundación. Entonces, esta letra puesta ahí entre medio representa eso. Lo vamos a ver de inmediato. Por supuesto que en otras denominaciones como la Cábala, ellos suman estas letras para que les den resultados que a su vez significan potencia, o que se aumentó la potencia de Abraham en un número perfecto, ¿ya? Pero como aquí no estamos estudiando Cábala, lo estamos viendo desde el punto de vista Rosacruz. Entonces, tenemos que el nombre original de Abraham era este, Padre Exaltado, y luego pasa a llamarse Ab, y con una H o una G entre medio, que cambia la palabra Ram por Arom, y significa jamón, que es un tumulto, entonces, o multitudes, pasa a ser padre de multitudes. Como se explica en la frase, porque te doy como padre de una multitud de naciones. ¿Ya? También está el punto que antes de la circuncisión de Abraham, el nombre de Sara era Sarai. Nos dicen los sabios que la I provino de Sarai. Esta I, yo les voy a decir, Sara significa princesa. Cuando en hebreo hay una I, significa mío. ¿Ok? Por ejemplo, Elí, mi Dios. O Shemi, escuché yo. Todo lo que termina en una I generalmente es algo aplicado hacia mí. Entonces, esta princesa en realidad era mi princesa, y al quitarle la I pasa a ser la princesa. Es decir, desde esa concepción egoísta de mi princesa, solo de Abraham, del primer Abraham, pasa a quitársele la I para pasar a ser la princesa, que es la princesa, esposa del padre de multitudes. Eso es lo que pasa con estas letras. Ahora, Jehová es uno de los Elohim. Él es el líder de los ángeles, que fueron la humanidad del periodo lunar. Él es el regente de nuestra luna. Como regente de nuestra luna, gobierna a los ángeles y algunos de los arcángeles, que fueron la humanidad del periodo solar. Jehová construye cuerpos o formas concretas por medio de fuerzas de la luna que se endurecen y cristalizan. Él es el dador de niños. Jehová es el que da niños, sobre todo en esa época. Y los ángeles son sus mensajeros en esa obra. La luna está relacionada con la gestación y gobierna el periodo de la vida intrauterina y otras funciones fisiológicas. Los arcángeles son conocidos por luchar a favor o en contra de un pueblo según lo exijan las exigencias de evolución de esa raza. Discúlpame, no está puesto aquí, sino que, bueno, lo dejo acá, vuelvo a este punto de aquí. No está puesto aquí, bueno, no lo puse, pero esta aparición en Génesis 18 de dos hombres que son ángeles y la anuncian la gestación de Sara, este punto de acá, coincide entonces con lo que dice la filosofía Rosacruz, que la gestación y el dador de niños es permitido por los ángeles gracias a Jehová. Ahora, hay otro punto aquí en Génesis 17 que tiene que ver con la señal del pacto de circuncisión. En esta época, queríamos, o quería Jehová, que se desarrollara el mundo físico, ¿cierto? Esto ya está visto también nosotros
en nuestra filosofía que tenía que haber una conquista del mundo físico y el hombre era más bien etérico. Venía de un mundo etérico y el primer sexo que había sido creado, el hombre era hermafrodita, era la mujer en los mundos espirituales y luego empezó a aparecer el hombre en los mundos físicos. Bueno, la circuncisión, si bien hoy día no puede parecer así, tiene que ver con la apertura física para que aquello que permite la fecundación esté expuesto. Nosotros recordaremos algunos animales, como los canes, como los perros, por ejemplo, que mantienen su miembro para la fecundación oculto en una bolsita, hasta el momento de. En el caso de nosotros, los humanos, hubo una época, obviamente, recapitulativa y similar. Entonces, la circuncisión, es decir, la exigencia de Abraham, perdón, del Dios de la luna, para que saliéramos a conquistar, para darnos la Palestina, como se dice más tarde, ¿cierto? Para que se desarrollara la raza, implicó también un acto, aparte de espiritual, un acto físico, que era promover esto. Por lo tanto, nace este punto, que hoy día es otra cosa, o sea, hoy día es muy parecido, pero en esa época era una intervención que permitía la exposición de lo que nos permite la reproducción. Voy a leer esto último. El arcángel Miguel es el espíritu de raza de los judíos, eso es importante. Pero Jehová es el Dios de las razas, pero no es el Dios de los judíos solamente, ¿ya? Es el arcángel Miguel, el espíritu de raza de los judíos. Él, Jehová, es el autor de todas las religiones raciales que llevarán al cristianismo. No obstante, es cierto que él se interesó especialmente en los progenitores de los judíos degenerados actuales, los semitas originales, la raza simiente de las 7 razas de la época. Por eso toda esta época de Abraham, de Josué, de Isaac, todo es generar hijos, generar tribus, reproducirse al máximo, la mayor cantidad con esclavas, con sirvientas, una práctica muy común de la época. ¿Y por qué? Porque estaba especialmente interesado Jehová, a través del espíritu raza Miguel, en esta simiente original, la simiente original de los semitas, para el desarrollo de esta raza simiente en la época aria. Jehová, por supuesto, se ocupa especialmente de una raza de semillas. Oh, qué raro eso. En las que han de inculcarse las facultades embrionarias de la humanidad de una nueva época. Claro, no es que simplemente haya elegido a los judíos porque sí, a los semitas originales me refiero, ellos tenían una facultad embrionaria. Nosotros, Matt Heindel nos dice que tiene relación con el desarrollo de los pulmones es algo físico, también tiene relación con la separación del cuerpo de deseo, eso se va a ver más adelante, punto culmine cuando se rasga el velo, es decir, el cuerpo de deseo y el cuerpo vital permite su completa separación en dos, en el cuerpo alma, que permite los vuelos anímicos, pero había inicialmente unas facultades embrionarias en esta semilla o raza elegida. Por esa razón se preocupó particularmente por los semitas originales. Eran su pueblo elegido, escogidos para ser la semilla de una nueva raza que heredaría la tierra prometida, pero no solo la Palestina, sino la tierra entera tal como es en la actualidad. Esto es lo que podría decir mi querido amigo. Gracias, Rodrigo. Te faltaron 3 cositas, sí. Los No. semitas, Sí. lo que pasa es que también es elegido por la astucia. Son los que primero generan astucia. Antes de la inteligencia generan astucia. Y eso es una de las cosas que quiere justamente como principal motivo, o sea, la que esté mejor calificada para poder progresar con ella. Ese es uno de los motivos por los cuales los semitas son elegidos. Lo otro que te faltó decir también, Rodrigo, que fue lo del año lunar. Ellos no se van por el año de Julio César. ¿Me entiendes tú? Los 12 meses. Ellos encajan, por eso tú dijiste luna a luna.
porque ellos contaban conforme a la luna, el año lunar, que es mucho más exacto que el año solar. Entonces, incluso para poder cuadrarlo, el emperador, ¿cómo se llama? Julio César, le tuvo que agregar meses, porque si no, no le cuadraba la órbita y todo lo demás. Y de ahí que viene que le agregaron un mes más, que es julio, por el nombre de Julio César. Después, lo otro que también es importante que no terminaste fue lo de Abraham con Sara. No hay que olvidarse que la Biblia dice, porque tú dijiste, lo saca a Ismael y pone como primogénito a Isaac, que es justamente de la línea consanguínea de él, de la sangre de él. Pero no nos olvidemos de que Ismael, su madre es Sara, y Sara la echan al desierto. Abraham la destierra junto con su hijo Ismael, pero se le aparece Dios a Sara y a su hijo. Sara. Agar. Sara es la esposa de Abraham. ¿Entiendes tú? Pero lo que pasa es que Agar es la madre de Ismael. Y en el pleno desierto se le aparece Dios y le dice, en esos momentos, que no se preocupe, que su hijo vivirá, porque ella dice, ¿por qué tendré que ¿por qué tendré que ver morir a mi hijo? No, no le dice, no lo vas a ver morir, va a sobrevivir. Y de él haré una gran nación. Y de ahí viene la palabra islamismo. De ahí viene Ismael, que es el hijo, prácticamente por eso que en la Biblia se ve que siempre estas dos razas van permanentemente luchando, tanto los musulmanes, los islamistas, con los judíos. Precisamente, permanentemente, ese es un tema aparte. Bien por Rodrigo. En todo caso, yo había hablado con Rodrigo antes, para que me dijera, porque él, aquí el que yo siempre tenía un dicho, el que sabe, sabe, y el resto aplaude nomás. Sí, yo dije, él estuvo en el colegio hebreo, tiene mucho más manejo del hebreo que yo. Entonces agradezco mucho la presentación de Rodrigo con respecto a eso. Bien. Ha llegado la hora. Si te interesa. Si quieren. Ha llegado la hora, perdón. ¿Quieren o no? ¿Un poquito de Sara y Agar o no? Sí. Es que ya llegamos a la hora, son las 11 de la noche y no quiero abusar de la gente. Lo dejo a votación. Claro, es día lunes, imagínate, o sea, mañana hay otro afán y ya estamos casi listos para entrar a eso. Bueno, cerramos aquí, dejamos el de libre albedrío. Lo que pasa es que en estos momentos cerramos la clase y ahora evidentemente sigue tú, Rodrigo, con lo que tengas que decir, ningún problema, y los que pueden, seguimos en lo que tú tengas que decir, Rodrigo, ningún problema. Pero quedan en libertad de acción las personas que en estos momentos tienen que trabajar mañana. Ya, Rodrigo, te estamos esperando. Ah, perdón. Ya, pensé que iba... Ya, ok. Veamos lo de... A ver. Elijamos. Pues tengo... Toquemos uno. A ver. ¿Ya? Toquemos uno solo. Tenemos... Salen 3 referencias bíblicas mencionadas en esta lección. La de Génesis, que ya la vimos, que todo lo relacionado con Abraham. Sí. Tenemos la de Corintios, que Agar y Sara, y la de Gálatas, sí. Que vamos a ver, no me acuerdo cuál es, vamos a ver al tiro. Perdón, la de Gálatas es Agar y Sara, y la de Corintios, que es la de Corintios, que son como las escuelas de misterio. Creo que la de Agar y Sara, porque es más importante para nosotros. Gálatas 4, 22, 26. Más importante porque tiene relación con
con el porvenir. Si me Claro. permite. ¿Puede ser? Pero por Sí. supuesto, por Rodrigo. Ya, perfecto. Veamos. Gálatas, lección 4:22. Vamos a ver primero lo que dicen los versículos, los elegidos, del 22 al 26, cortitos, resumidos, están en la parte de abajo. Después vamos a leer lo de arriba. Dice abajo, decidme lo que decidme, porque este es Gálatas, ya estamos en el Nuevo Testamento. Decidme lo que deseáis estar bajo la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Un hijo de la sierva y un otro hijo de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría. Estoy leyendo de la Biblia, Sí. ¿ya? Pues estas mujeres son 2 pactos, dice aquí el evangelista. Son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Esto es lo que aparece en la Claro. Biblia. Entonces, nos habla de 2 cosas. Un hijo de la libre, un hijo de la esclava, una Jerusalén actual donde todos son esclavos y una Jerusalén futura, ¿ok? Que está arriba y que es nuestra madre. Ya, eso nos dice la Exacto. Biblia. Entonces vamos a ver, bajo la filosofía de Rosacruz, más o menos de qué estamos hablando. Acá hay una pequeña como traducción o interpretación, no Rosacruz, sino que una interpretación. Dice, la diferencia entre los creyentes de Cristo y los de la ley se explica por las alegorías de Agar y Sara. Eran emblemas de las 2 dispensaciones diferentes del pacto. ¿Ok? Sabemos que había un pacto anterior con la ley y otro pacto futuro con Cristo. La Jerusalén celestial, la iglesia verdadera de lo alto, representada por Sara, está en un estado de libertad actualmente, dice que está arriba y es libre, y Sí. se integrará a la simiente de Abraham, de acuerdo con la promesa que se le hizo. ¿Ok? Y ahora pasamos entonces a la filosofía Rosacruz. Esto está escrito en la pregunta 104 de pregunta y respuesta número 1. ¿Ya? Acá al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, vemos un gráfico de la época polar, hiperbórea, lemúrica, atlante, con sus 2 mitades, la época aria, Nueva Galilea y la séptima época. Entonces hay una época que se llama como la Nueva Galilea, la Nueva Sí. Jerusalén, sabemos que vendrá, ¿cierto? Y, ok, se nos habla de una ciudad llamada Nueva Jerusalén, esto dice Matt Hengel, que ocupa la posición de honor como novia. En esa ciudad no hay un río que fluye, sino un mar de cristal. Fíjense, esa ciudad no hay un río. Probablemente estamos hablando de las fuerzas sexuales. No va a haber un río que fluye, sino que va a haber un mar de cristal. También se encuentran sobre ella 7 colinas, 7 rosas, y está gobernada por otro dador de luz que se llama la luz del mundo, Cristo. Y es una ciudad de paz, Jerusalén, donde las puertas nunca se cierran, aunque el precioso árbol de la vida esté adentro. Dice Matt Hengel, esta ciudad no es una ciudad de este mundo, sino una ciudad que ha bajado del cielo, o ha de bajar, perdón, del cielo. Para comprender esta simbología es necesario remontarse a un pasado lejano, cuando el hombre en formación aún no había alcanzado el desarrollo que tiene hoy. Cuando vino por primera vez a esta tierra, el cuerpo denso se construyó en la época polar. O sea, cuando se volvió a reencarnar en la 4ª revolución del periodo terrestre de la Tierra, el hombre vino primero por la época polar y fue vitalizado por la interpenetración de un cuerpo vital en la época hiperbórea. En ese tiempo, el hombre era como los ángeles, macho, hembra, una unidad creativa completa, capaz de crear de sí mismo, proyectando todas sus fuerzas creativas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un hombre hermafrodita en la época hiperbórea, capaz de desarrollar una unidad completa, adicional, proyectando todas sus fuerzas creativas. ¿Ok? Por el repetido e ignorante abuso de esta facultad,
la conciencia del hombre fue retirada de los mundos espirituales y enfocada en el mundo físico, ¿cierto? Eso lo hemos estudiado todos varias veces. Luego vino la muerte, con todos sus terribles aspectos actuales, porque el hombre ahora considera esta vida terrenal como la única vida real. Cuando esto se termina, entra en una existencia de la que no sabe nada y que en consecuencia teme. Es decir, el hombre entró en esta muerte, o la muerte, olvidó los mundos espirituales y por lo tanto le teme a la muerte. Así que el hombre ha quedado sujeto al dolor y a la muerte. Le han robado su inocencia y su paz. Esto dice Händel. El Cristo vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado, el dolor y la muerte. Por lo tanto, se llamó a sí misma la luz verdadera. Entonces vemos acá que la luz verdadera que aparece en ese versículo se está refiriendo a Cristo, y la caída de la antigua dispensación se refiere a la época que el hombre empezó a ocupar repetida e ignorantemente el abuso de las facultades de regeneración. Pregunta 104. Veamos la diferencia entre Agar y Sarai. Agar, ahí debería haber puesto Sara, pero bueno. Agar son las religiones jehovísticas, que son dominadas por el cuerpo del deseo. Luego vamos a leer todos estos puntos. Y al lado derecho tenemos a Sara, que es el Cristo interno, que se desarrolla en nosotros a través del cuerpo vital. ¿Ok? Veamos, Sara, veamos el lado izquierdo. Sabemos que nuestros cuerpos densos gravitan hacia el centro de la Tierra, por lo tanto debe producirse un cambio. También San Pablo nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Esto está en el capítulo 4 del cuerpo vital. Entonces, el cuerpo actual, el cuerpo que hemos desarrollado, Agar, nuestro cuerpo físico, es un cuerpo que no puede heredar el reino de los cielos. La tendencia del cuerpo de deseos endurece, y una vida de bajos deseos o materialistas hace que el cuerpo de deseos quebrante al cuerpo vital en la próxima vida. Así que este no puede contrarrestar el proceso de endurecimiento. Esto está en el capítulo 6 del cuerpo de deseos. Es decir, el cuerpo de deseos, Jehová, las religiones jehovísticas, perdón, a través del cuerpo de deseo o Agar, implican muerte, implican endurecimiento, un endurecimiento tal que supera el cuerpo vital y por lo tanto se produce la muerte, la decrepitud y el quebrantamiento. Cuando los dos cuerpos están en equilibrio, se produce el desarrollo de la conciencia, pero cuando el cuerpo de deseo sobrepasa el cuerpo vital y este ya no puede revitalizar, ese estado puede durar acá, dice, incluso hasta la próxima vida. Lo voy a leer de nuevo. Dice, una vida de bajos deseos o materialista hace que el cuerpo de deseos quebrante al cuerpo vital en la próxima vida. O sea, ese estado puede perdurar hasta una próxima vida, por lo tanto, ahí está la herencia del pecado. Perdura en otras encarnaciones nuestras el tener una vida con deseos bajos o materialistas. Y el tercer punto dice, Cristo, como arcángel, construía cuerpo de deseo. Cristo, como arcángel, construía cuerpos de deseo, pero él no construía cuerpo vital y cuerpo denso. Los arcángeles habían trabajado en la humanidad desde afuera, antes, como lo hacen los espíritus del grupo. Esto es la ley. O sea, los arcángeles, antes de Cristo, trabajaban por nosotros a través del cuerpo de deseo, como lo hacen los espíritus grupo desde afuera. Entonces, todo esto representa Agar, las religiones jehovísticas por el cuerpo de deseo, el antiguo pacto, la ley, la Jerusalén antigua. Veamos ahora Sara, la Jerusalén nueva, el Cristo interno y el cuerpo vital. San Pablo dice que tenemos un soma puchicón, que es un cuerpo anímico, formado de éter y por lo tanto más liviano que el aire y capaz de elevarse. Este es el dorado vestido de bodas, la piedra filosofal, la piedra viviente, la vestidura para la nueva Jerusalén, la vestidura. Fíjense, aquí sale
Esto está en Cuerpo Vital, capítulo 4. La única vestidura para la nueva Jerusalén que viene es el desarrollo del dorado vestido de boda, el Soma Puchicón. El cuerpo del alma será eventualmente desarrollado por todos. Pero durante el cambio de la época aria, ahora, a las condiciones etéreas de la Nueva Galilea, la Nueva Jerusalén, surgen pioneros. Es decir, este cuerpo-alma va a ser desarrollado por todos, pero actualmente hay algunos que pueden acelerar el desarrollo de Sara o el desarrollo del Cristo interno por el cuerpo vital, el Soma Puchicón, tal como lo hicieron algunos semitas originales cuando se produjo el cambio de época anterior, del Atlante a la Aria. Esto está en el capítulo 4 del libro Cuerpo Vital. El místico cristiano, ojo acá, el místico cristiano que obtiene sabiduría por el corazón, pondrá fin a la era de la alternancia. Sabemos que esta época aria es la época de la alternancia, día, noche, verano, invierno, otoño, primavera, etc., representadas por el arco iris. El arco iris caerá con las nubes y el aire que ahora compone la atmósfera, voy a leer todo de nuevo. El místico cristiano que obtiene la sabiduría por el corazón, pondrá fin a la era de la alternancia. El arco iris caerá con las nubes y el aire que ahora compone la atmósfera. Y habrá un nuevo cielo de puro éter, donde recibiremos el bautismo del Espíritu y habrá paz. Jerusalén. Esto está en Cristianismo, capítulo 3. Se anuncia la llegada de una Jerusalén. Una Jerusalén donde la única sabiduría posible es a través del cuerpo vital, a través de la sabiduría del corazón, que el cristiano místico, el que quiera ser pionero, puede empezar a obtener desde ahora por el desarrollo del cuerpo alto. Y eso es todo. Esto es con respecto a Agar y Sara. Así es, globo E. Acuérdense siempre, globo E. Ahí nos estaremos encontrando, ¿no es cierto?, con nuestro Señor gran Jesucristo. Ay, ¿están todos todavía aquí? Sí, pues estamos esperando que termine, pues. Terminé. No, tarde. Ya. ¿Qué crees? ¿Que no íbamos a ir ni a hablar? No, y claro. Siempre está opinando. Y se dan cuenta que ese es el motivo por el cual Cristo necesita un cuerpo. No lo construye él, por lo que acaba de decir. Y Claro. evidentemente también se ve que todos nos encontraremos, ¿no es cierto?, en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es ese, del globo D nos vamos al globo E, y todos estaremos en un cuerpo etérico. Así es. Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta? Tan buena conversación. Alberto me dictó todo, ¿no? Bueno. No, se lo conversamos con Rodrigo. Así que, evidente, lo que pasa es que Rodrigo estudió en un colegio hebreo. Evidentemente. No, un colegio judío. Mejor. ¿Ah? Estudié en un colegio judío, ¿no? Sí, en un colegio judío. Claro, donde estudió hebreo. Ah, no estudió hebreo. Claro. Bueno, señores, ha sido un placer. Creo que ha llegado el momento de decir la oración del estudiante y nos retiramos cada uno de nosotros. Muchas gracias, muy bueno todo, muy lindo. Muchas gracias. Gracias Alberto, gracias Rodrigo por esa... Maravilloso todo. Todo Alberto y Rodrigo, maravilloso, gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Chicos. Esther, a propósito, di la oración del estudiante, por favor. Con mucho gusto. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor,
mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor. Que así sea. Así sea. Muchas así gracias. sea. Amén. Gracias. Gracias, Esther. Muchas gracias a todos. Ustedes. Y nos estamos viendo en 15 días más, porque el próximo lunes tenemos a Marco al mando de esta hora tan importante. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Gracias, a todos. Esther, Gracias, María, Andrés, gracias. Que Dios los Miri, acompañe. Miriam, Chao. Yadira, Igual a ti, Miriam. Diego, gracias, Chao. Oriana, Susana, Diana, Rodrigo, Chao, Diego, Lili. Miriam. Buenas noches a todos. Chao, chao. Solita, Gracias. Marco. Andrés, qué gusto verte. Oriana, ¿escuchaste? Estás silenciada. Ay, la pobre, que pasó mucho trabajo con el Estás audio. silenciada. Estás con la rayita. Quita la rayita. Cuelga tú primero. Ahora. ¿Dónde estás, Yadira? Aquí estoy. Gracias No, por ¿dónde? todo. En Miami, en mi casa. Ahora sí, Oriana. Sí, ahora sí. Me costó mucho, mi computador estaba súper porfiado. Oriana, un besote grande. Ay, igualmente, Susana. Que estés bien. Todo bien. Nos veremos la próxima semana. Dios Hoy en el mediante. conversatorio. Dios mediante, Oriana. Sí. Qué alegría. Sería hasta luego a todos entonces. Hasta luego, Bueno, Oriana. bendiciones, Bendiciones. bendiciones. ¿Cómo estás? Ah, se fue. Sí, fue. Bueno, gracias a todos. La conferencia ha sido estupenda. Y yo no sé cuándo yo voy a terminar mi clase de astrología, pero bueno, aquí la tengo abierta, a ver si por hoy sí la puedo pasar, porque ustedes no me dejan atender astrología. El que mucho abarca, poco aprieta. Ay, viejo, pero es que me engancho con Rodrigo y con Alberto, entonces ya, mira, sigue la lección ahí sin terminar. Bueno, No importa, voy aprendiendo poquito a poco. Esto no es una carrera, esto es poco a Claro que poco. no, yo ahí voy aprendiendo de todo un poquito. No, es que son Claro. cosas muy interesantes y todo el mundo hace comentarios, entonces pero siempre se aprende. aquí hay sobremesa también. No, pero mira, yo di la Biblia, David, hace tantos años Que no te acuerdas. pero me gusta repasarla de vez en cuando, Claro. más así en grupo. Pero sí, mira, yo entré al final de la clase de Rodrigo y eso de los mundos, pues claro, como no me lo voy a saber, pero no me acuerdo. Y el pobre los puso en aprieto ahí a Diana y a la otra muchacha que quería, y yo decía, pero si yo que ya solo vi, que se supone que me lo queda en memoria, de pronto no me acordaba de los nombres. Digo, si soy yo, ay, mi madre, qué lío con Rodrigo. Es ¿Por qué me buenísimo pusiste en repasar. aprieto, Yadira? Claro. ¿Por qué dices que me pusiste en aprieto? Bueno, porque ustedes tenían que contestarle a Rodrigo el esquema que estaba ahí en la pantalla. Y yo, que bueno, se supone que me lo sepa, me decía, pero yo no me acuerdo ahora cuál es el nombre. Y me vino muy bien porque lo repasé. Ay, bueno, yo no recuerdo que me hayas puesto en Bueno, aprieto. ¿fue a ti o fue a la otra muchacha que le preguntó y la pobre le dijo que no? Creo que fue a Miriam, creo. No me acuerdo, una de ellas las que estaban Sí, ahí en la Miriam, clase. a Miriam. A Miriam. Y le digo, Sí. es que no me acuerdo. Diana, un abrazo. Otro más grande para ti. Diana, Yo por aquí no veo a las personas porque estoy en el teléfono y no sé quiénes están. Ah, sí, Por porque eso- por No. el teléfono. Diana, Yadira, Rodrigo y Sí, a Rodrigo sí tú y lo yo. vi. Quedamos Pero- 6. Un abrazo entonces a todos. No, cinco, Cinco. ¿no? Si lo Gracias. desplaza, así, le hace así al teléfono, aparecen todos. Ah, sí. Ah, mira. Mira Mira eso. qué bien. Y para abajo aparecen. Bueno, imagínate, ese es otro problema, que tenemos que aprender tecnología. Esa es otra historia. Oye, Rodrigo, que a mí Ah. se
Se me escapó esa pregunta de los espíritus virginales cuando me... Hablemosla ya. Perfecto. No, pero ¿sabes qué fue? No tenemos que hablar de eso ahora. Lo que pasa es que siempre me ha inquietado porque no los entiendo, pero que hoy yo dije, pero qué brinco yo he dado porque yo acabo de hacer esa pregunta. Bueno, Yo por sé alguna razón. que me salí de orden. Pero que no entiende, que no entiende. No, es que no sé, no los he estudiado, no sé lo que son los espíritus virginales. ¿Tú eres un espíritu virginal? Ok. ¿Qué más quieres saber? ¿Y qué quiere ¿Por decir qué, eso? Marco? ¿Por qué? Exacto. No, los espíritus virginales es la oleada de vida de Piscis, o sea, la que entró en el periodo de Saturno, que somos nosotros. Entonces todos somos espíritus virginales. Todos los humanos son espíritus virginales y los antropoides. Y los que están evolucionando en los otros planetas del sistema solar también, que son como los humanos ahora, también son espíritus virginales. ¿Por qué se les llaman virginales? Imagínate tú. Eso me imagino que porque salimos vírgenes de la fuente. Sin ninguna experiencia, sin ninguna evolución, ¿no? Sí, claro. Porque fue el inicio, Diana. Es lo mismo. Fue el inicio. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que por qué se llaman ángeles. Tiene que haber su explicación, pero... Es cierto. No, yo no la he oído. El por qué se llama así, no sé. Igual que los arcángeles, cada jerarquía tiene un nombre. Los querubines, los serafines, etcétera. Y Diana, y según se dice, cada espíritu, cuando surgen los espíritus, ¿no? de la humanidad, es una cantidad exacta de esos espíritus. Y es el mismo desde el inicio hasta siempre, hasta el final. Es el mismo espíritu. La misma chispa esa divina. Eso 60 billones. lo discutí, 60 billones. Sí, es la misma cantidad. O sea, no cambia la cantidad y es el mismo, la misma chispa divina desde sus inicios. Y unos están en este plano y otros en el otro plano. Claro, así mismo es. Pero eso es en esta oleada de vida, ¿no? Eso es en esta oleada de vida. Sí, pero nosotros como espíritus virginales en la creación, cuando cambiemos, por ejemplo, cuando pasemos a otra etapa, esta parte de la humanidad va a ser la misma cantidad, ¿entiendes? Pasando a la otra oleada. Natural, sí. Aún los rezagados. Eso te iba a preguntar, ok. Espérate, que hay que diferenciar. ¿Puedo hablar? Sí. Hay que diferenciar lo que es oleada y época y periodo. Oleada son los espíritus que salen juntos a una evolución. Porque eso de que estamos ahora en este espíritu, o no, estamos ahora en un periodo, en una revolución, en una época, pero nosotros somos espíritus virginales. Claro. Somos, no estamos, somos. Exacto, pero eso quiere decir que la oleada quiere decir en esta oleada somos humanos, espíritu. No, en esta oleada no. Esta oleada son humanos en este periodo. Y la próxima oleada vamos a ser ángeles. No, la próxima oleada son los animales. En el próximo periodo vamos a ser como los ángeles. En el es que tienes confusión en lo que es oleada y periodo. No, ella no tiene confusión ninguna, Marco. Tú fuiste quien me confundiste ahora. ¿Yo por qué? Porque sí, porque estamos hablando de los espíritus virginales. Ajá. Y entonces estamos diciendo que la misma cantidad de espíritus virginales, cuando pasemos a la otra etapa, vamos a hacer los mismos en una etapa más avanzada, en un punto superior en ascensión, pero en el mismo punto, pero en un punto más elevado, en la misma pirámide, pero más pirámide pero no hables de punto ni de habla de periodo, revoluciones. ¿Pero es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo decir que los espíritus virginales son una oleada de vida
que vinieron después de la oleada de vida de los ángeles, que vinieron después de la oleada de vida de los arcángeles. Y los animales son una oleada de vida que viene después de nosotros. Tú podrías dejar de hablar de los animales, de los arcángeles, de los ángeles y concentrarte en los espíritus virginales. Son una oleada de vida que en estos momentos tienen la conciencia como los humanos, o del punto de vista humano, individual. Cuando pasemos a la próxima etapa evolutiva, vamos a hacer la misma cantidad. ¿Cuál es la próxima etapa evolutiva? ¿Cuál es la próxima? ¿El próximo época? ¿El próximo periodo? ¿La próxima revolución? No sé. ¿Próximo? ¿Puedo explicar una cosita? Sí. Ahí, ¿puedo explicar una cosita? Sí. Claro. Ya, Diana, vamos a tratar de ver, porque esta pregunta no es tan, o sea, simple, pero profunda espiritualmente. Ok, ahí tenemos los 7 mundos que estábamos viendo. Okay. Preguntito, no, va a aparecer preguntito tapando las cosas. No, mundo de Dios, espíritus virginales, mundo del espíritu divino, pensamiento, mundo del deseo, mundo físico. ¿Cierto, Diana? Sí, lo veo. ¿Dianita? Sí, lo veo. Ya, perfecto. Vamos a pasar al siguiente gráfico para tratar de ponerlo un poquito más simple. ¿Te acuerdas de este gráfico? Que son como los planos cósmicos. Sí, lo recuerdo, que no lo comprendo. Sí, pero lo importante es como que entender que aquí hay un Dios, por eso lo puse en realidad. O sea, los mundos que vimos recién en realidad son mundos de cuerpos de Dios. O sea, Dios es todo esto, ¿cierto? Sí. Y aquí aparece este de los espíritus virginales en el segundo mundo, ¿cierto? Sí. Ok, aquí hay un gráfico que me gusta mucho y que la verdad es que habla de otras cosas, pero si uno mira un pequeño detalle que tiene arriba, uno puede explicarse muchas cosas. ¿Qué es este gráfico de acá? ¿Lo has visto alguna vez? Se llama los 4 reinos, le llaman. Ok. Y aquí están los minerales, los vegetales, los animales y los humanos, ¿cierto? Ajá. Y cómo su espíritu se conecta con los cuerpos. Acá están los cuerpos minerales, los cuerpos vegetales y los cuerpos animales. Y el cuerpo humano es el único como que hace conexión, ¿cierto? ¿Hace conexión con qué? Con el espíritu. Ok, los anteriores no lo hacen, correcto. No, están alejados. Por eso es que dice que la cabeza etérica de los caballos está afuera y que los vegetales en realidad, los ángeles los ayudan desde afuera. El único que está ensamblado completamente es el estado humano de conciencia humana, como se dice. ¿Ok? Ok. Ya, pero el punto es este dibujito de acá arriba. Si se fijan, dice que el ego humano, el espíritu de los animales, el espíritu de los vegetales y el espíritu mineral, en realidad son todos parte de un mismo espíritu. ¿Te fijas arriba? Sí. Del espíritu universal 1, que es el que vimos anteriormente, que está como arriba, como Dios, por decirlo. Dios saca una chispa de sí mismo y la entrega a los 4 reinos. Actualmente a los 4 reinos, no sé si en el próximo periodo van a haber 5, 6, no sé. Lo que yo entiendo es donde estamos ahora. O sea, el Espíritu de Dios entra en los mundos inferiores, todos juntos y todos están unidos. Por eso que siempre hay gente que dice que somos uno con los animales, somos uno con los vegetales, que el planeta es uno, porque efectivamente este gráfico nos muestra que es así, que hay un espíritu universal de este sistema solar único y que entra como chispa, como espíritu virginal, en los distintos reinos, ya sea mineral, vegetal, animal, humano. ¿Hasta ahí estamos? Me confundiste que cuando dijiste que entra como espíritu virginal. Sí. Pero incluyendo también los otros grupos, animal, vegetal y mineral. Entonces, Sí. Estos también son espíritus virginales. Sí.
No, no. Sí, amigo, pero tranquilo, No. tranquilo. Espérate, voy a explicar por qué. Okay. Sí son espíritus virginales. ¿Qué sucede? Yo creo que Marco dio la clave. Cuando parten estos periodos, ¿cierto? Fíjate que estos periodos parten del mundo del espíritu divino. Mira, 1 mundo, 2 mundos, 3 mundos, 4 mundos, 5 mundos. Faltan 2 mundos. Te fijas que este gráfico, cuando uno se ha fijado bien, en realidad no parte del mundo de Dios, ni el mundo de los espíritus virginales, sino que estas encarnaciones parten del mundo del espíritu divino. Voy a retroceder. El mundo de Dios no está en esas 7 revoluciones, ni los espíritus virginales tampoco. Ellos entran en estos mundos, que a partir del espíritu divino, a partir de acá, el espíritu entra en la materia y empieza esta revolución de los 7. La primera vez que entró un espíritu virginal, una chispa divina, fuimos nosotros. Y por eso Marcos dio la clave cuando, en vez de llamarnos oleada humana o oleada de los humanos, la llamó oleada de Piscis. Ese es el nombre que realmente debería recibir. Nosotros, como oleada de Piscis, la primera vez entramos acá. Y por eso este gráfico es para nosotros. No es para los animales, no es para los vegetales ni los minerales. ¿Los explica y ayuda? Sí, pero este gráfico es para nosotros. La primera vez nosotros entramos como oleada de Piscis. Como era la primera vez, los cuerpos que obtuvimos como espíritus virginales en aquella oportunidad, aquellos que cumplieron todas las tareas, fueron los cuerpos o la conciencia, mejor dicho, mineral. Luego, en la siguiente reencarnación, la misma oleada de Piscis, por decirlo así, entró, pero como habíamos realizado antes una tarea, ahora pudimos obtener una segunda conciencia más elevada, vegetales. Lo mismo pasó, misma oleada de Piscis, entra, ya había trabajado los 2 cuerpos, así que ahora le tocó la tercera conciencia animal. Y ahora nosotros, la misma oleada de Piscis, entra y obtiene la conciencia humana. Entonces, el nombre que reciben en realidad los espíritus virginales que somos nosotros actualmente, somos oleadas de Piscis. Posteriormente, entró una oleada de vegetales, una oleada de, ¿cómo se llama? De animales, de vegetales. Ellos deberían tener otros nombres, otros nombres, pero para mí son todos espíritus virginales, todos. Por eso confunde cuando llamamos oleada humana, porque la oleada humana, lo humano, se da solo para nosotros en este periodo. Entonces, llamarnos humanos, ahí es cuando empieza la confusión. Los humanos eran como animales, los humanos, los humanos eran como vegetales. No, bueno, mejor, la oleada de Piscis ahora es humana. La oleada de Piscis fue como animal, la oleada de Piscis fue como vegetal y la oleada de Piscis fue como mineral. Pero es lo mismo decir que los que somos humanos ahora en la época o la oleada terrestre o época terrestre. Periodo terrestre, gracias. Éramos animales en el periodo lunar, éramos sí. Vegetales en el solar y... No vegetales, como los vegetales, en cuanto a estado de conciencia, porque no éramos plantas ni éramos perros. Teníamos un estado de conciencia como el que tienen los animales ahora. Ok, pero ¿qué quiere decir eso? Que no son individuales, no éramos individuales como somos ahora. Tú sabes que los leones se rigen por un espíritu grupo. Entiendo, claro, yo lo entiendo. Nosotros